Bien, así que esta va a ser tu primer clase, tu clase número uno de psicología espiritual, ¿sí? Entonces, yo voy a leer partes de aquí, de lo que tengo todo escrito, de lo que hago siempre, y voy hablando y explicándote para que veas el origen. O sea, esto no es de ahora, no es que Miguel Morales lo inventó ahora, no, esto ya viene de la No, ya época venía antes. de Jesús, ¿sí? O sea, cuando Jesús vino a Pero ya predicar, explicado. claro, los apóstoles, como en este caso Tomás, uno de sus apóstoles, que era el que no creía nada, él tenía que ver para creer lo mismo que yo, o sea, yo en mi vida fui así, tenía que ver para creer y tuve que cambiar eso porque yo no tenía que verme a mí para creer, ¿sí? Entonces, bueno, yo tomo de los evangelios apócrifos, tomo el evangelio de Tomás, una parte de Santiago, otra parte de Juan y otra parte de María Magdalena y los vuelco acá. ¿Sí? Ellos escriben lo que interpretaron de la prédica de Jesús acá. ¿Sí? De lo que Jesús vino a hacer aquí, ellos interpretaron y lo escribieron. Yo tomo eso y es lo que baso la psicología espiritual. ¿Sí? Yo voy leyendo y te voy explicando cómo funciona eso dentro de nosotros y a qué se refería. Pero hay una parte, si se quiere, aburrida, digo aburrida porque habla de historia un poco, entonces esa parte por ahí, digamos, es, Todo. pero tenemos que saber todos sus orígenes, cómo venía y por qué fueron a parar hasta a dónde fueron a parar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Esto, el 90% de esto está tomado del Evangelio de Tomás. 90% del Evangelio apócrifo de Tomás. ¿Sí? Hay partes de Santiago, de Felipe, de Juan y de María Magdalena. Partes, nada más, muy poca parte. El resto, el 90% es de Tomás. ¿Sí? Tomás era ese apóstol que no creía. Bueno, después yo te voy explicando y narrando. Entonces, esto sería como, con vos va a ser como una especie de prueba también para cómo va a ser el curso de este año. O sea, yo incorporo esto al curso esa, como parte uno, ¿sí? Como módulo uno, si se quiere. Tiene varias aristas, vemos hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? O sea, tiene varios capítulos. En total yo escribí 14 hojas y una página. ¿Sí? 14 hojas y una página escribí. Entonces, bueno, todo eso me llevó al desarrollo de la interpretación del Evangelio apócrifo de Tomás y de donde yo baso la psicología espiritual. A ver, también te cuento, como una parte histórica de integridad del ser y de la psicología espiritual, es que yo tardé 2 años en acomodar todo, pero escribir, recién lo escribí el año pasado. que me habías comentado que estabas escribiendo, que acá. Exacto. O sea Que me que arrancaste eso. Sí, lo tardé, mirá todo lo que tardé. El despertar espiritual yo lo tuve allá por hace unos 12 años o más. Fue la época de que se erigieron entre presidente entre Scioli y Macri. No sé sí, hace cuánto ya, ¿sí? No sé cuánto, pero más de 12 años seguro. diario. Más de 12 años Sí, seguro, no sé cuánto fue, pero más de 12 años seguro. Bueno, hace 12 años que a mí me vino todo esto, yo tardé 2 años primero en acomodarme y tardé otros tantos años para, más para escribirlo. para escribirla e Exacto, introducirla. exacto. Ganado muy. Y llevarlo adelante y expresarlo. ¿Sí? Así que bueno, todo esto que después lo fui poniendo en orden, escribiendo y tomando partes también. Hay partes de acá, de la redacción, digamos, de lo que está en YouTube. Hay páginas de YouTube que yo tomé por ahí pedazos de historia de esto y lo incluí también acá. ¿Sí? No es que es exclusivamente ¿Vale? mío, no, yo fui tomando parte de todo esto, Ah, acomodé todo eso en mi cabeza, lo tomé y escribí y ahí hice esto. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. esto sería para vos como la primera clase. Y de paso voy a esperar un poquito, porque vas a ver ahora, yo tengo que poner con quién estoy aquí, ¿sí? Ahí estamos, grabando, ¿sí? Muy bien, así que esta es la primera clase de psicología espiritual.
¿De acuerdo? Así que vamos a ir tomando todo esto, armando de a poquito y brindándotelo. Ahora vamos a proceder a cambiar de lentes y seguir con esto. Bien. A ver, este tema dice así, o yo pongo así, como comienzo con el Evangelio Apócrifo de Tomás, y comienzo diciendo la parte histórica, cómo es que se descubrieron estos textos apócrifos. Comencemos explorando uno de los hallazgos más importantes e impactantes de la historia religiosa reciente. Reciente porque fue, aunque fue en el año 45, es reciente, digamos, ¿no? Todavía no llegamos a cumplir estos 100 años. Bueno, de la historia religiosa reciente, o sea que sería el Evangelio de Tomás, lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, lejos de eso porque no tiene nada que ver con eso, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. ¿Sí? Ahora después, ¿por qué más de 1000 años? Porque se escribieron, cuando se pide escribir la Biblia, cuando exactamente, no sé quién fue el iluminado, dijo, che, escribamos toda la vida de Jesús, ahí empezaron a recabar información de todos los lugares, o sea, no solamente de lugares, sino de todas las personas que lo conocieron a él, que anduvieron con él, y que tuvieron contacto o con él directo o con sus apóstoles. Parte de este texto, aparte de lo que se escribe en la Biblia, también como parte histórica, es que estaban los discípulos de los apóstoles. Muchos de los que escribieron, o 3 creo que está en la Biblia tiene libros escritos o los evangelios se llaman así, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Creo que Mateo es el único que pudo escribir algo con respecto a Jesús. El resto son los discípulos de los apóstoles de Jesús. ¿Sí? Lucas y Juan, vendrían a ser los discípulos de los apóstoles. O sea, no estuvieron en contacto directo con Jesús, sino tuvieron contacto directo con esos apóstoles que tenían la enseñanza de Jesús. Como si vos mañana, vamos a ponerme así, me voy a elegir ahí como el cabecilla de todo, mañana vos le enseñas a otro. Entonces, vos le transmitís lo que yo te transmití a vos. Claro, lo que yo te transmití a vos, vos le transmitís a otro. ¿Sí? Entonces, la verdad que se me fue, no estoy viendo mi sponsor. Bien, ¿se entiende entonces? Esto estuvo lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos. Este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. No fue hasta el año 1945, como te decía, que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz. Pero ¿qué ocurrió esto aquí? Sí, o sea, salió a la luz y entre los manuscritos de un lugar llamado Nat Hammadi, que es en Egipto, en el desierto de Egipto, un lugar donde cueva, ese lugar se llamaba Nat Hammadi. Bueno, la institución eclesiástica, la iglesia de ese entonces, de 1945, no le dio pelota a esto. No le dio bola. ¿Sí? No dijo, che, pará, ¿y esto? Vamos a investigarlo, vamos a traerlo, para poder ver si hay algo de esto. Me imagino, yo lo digo desde mi lugar, ¿no? ¿Podemos incluir algo de esto? Nadie abrió la boca. La iglesia de ese entonces y hasta el día de hoy tampoco. ¿Sí? La institución eclesiástica de ese entonces no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. No ha dicho, che, qué bueno que se descubrió esto, podemos agregar algo de la Biblia. De conocimiento, porque habla del conocimiento de Jesús. ¿Sí? Bien, ya que tanto se dice de Jesús, que Jesús, tenemos que pedirle todo a Jesús, pero pará, cuando hubo algo escrito, que no lo escribió él, lo escribieron otros, estos sí que eran apóstoles directos, como Tomás era un apóstol o un apóstol directo de Jesús, sin embargo no lo incluyeron. No lo incluyeron. Y era un apóstol directo de él. ¿Sí? No lo escribió. Ahora, ¿por qué no?
porque en ese tiempo los textos no se dejaban firmados, no existía la firma. La firma, ¿sabe qué era en la antigüedad? Un sello con un anillo. Esa era una firma. No había firma, no estaba como hoy nosotros a través de la letra escrita, ¿entendés? No había. Claro, no había, tampoco había dónde escribir. No existía todavía eso, ¿sí? Entonces, bueno, se decía o un sello o se daba una identificación de algo para que me identificara que yo era el rey, el emisor, el enviado, lo que sea, ¿sí? Pero una identificación así, era un objeto, ¿sí? Más que una letra escrita, entonces no se sabía. Bien, la institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. El Evangelio de Tomás, ¿sí? Por ejemplo, es el que yo tomo todo esto, subvierte las expectativas tradicionales y se diferencia de los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Porque no relata los milagros, ni la crucifixión, ni tampoco la resurrección. No relata eso. No relata eso. Parte de eso no lo relata. Como si esos 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos sí relatan todo eso. Estos no. Esto que encontraron acá no. O sea, y se supone que era de Tomás, justamente por las experiencias que él mismo cuenta de él mismo, que sí, relatos de él estaban en la Biblia, entonces ahí lo identificaron que el que escribió esto fue Tomás. ¿Sí? Bien. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús. O sea, acá hay una transmisión directa de él hacia eso. ¿Sí? Directa. O sea, es todo lo que él, por eso se toma que es el de Tomás. Y eso desafía el núcleo del dogma cristiano. O sea, ya el dogma estaba desde hace 1000 años atrás, más de 1000 años, casi 2000 años. Entonces ya estaba, entonces ese dogma estaba instalado. El dogma es la forma de todo lo que se hace dentro de la iglesia, todo lo que se piensa. Entonces es un dogma, que vos tenés que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer, bueno, todo esto. Bien. Ese dogma, digo, el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí Jesús no se presenta, en estos textos, no se presenta como un Mesías lejano, no se presenta como alguien inalcanzable. Jesús no se presenta y no lo relatan así. Tomás no lo relata así. Aquí Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Y esto es lo que yo siempre digo, vos tenés una divinidad adentro. Eduardo lo que despertó a lo largo de lo que venimos trabajando nosotros en las sesiones terapéuticas, vos despertaste esta divinidad en vos, vos empezaste a reconocerte. ¿Sí? Vos no te reconocías. ¿Se entiende esto? Esto es importante, Edu. O sea, ¿se entiende a dónde estaba Eduardo? ¿En qué parte estaba Eduardo? ¿Dónde estaba Eduardo? ¿Sí? Que por ejemplo estaba en cualquier otra cosa en las situaciones emocionales, que es lo que siempre también decimos con Fer, o sea, para salir la parte espiritual debemos, digamos, estabilizar todo lo que es emocional. Si no, no te deja ver tu divinidad. O sea, tu estado emocional incluye también toda tu parte negativa. ¿Sí? Cuando uno habla de estado emocional, habla de todo eso, lo bueno, lo feo, lo lindo y lo malo, de lo que tenemos cada uno. O sea, nuestras miserias, algunos decimos miserias también, yo también lo digo, nuestras miserias, nuestro reconocimiento, o estamos enfrascados en problemáticas que por ahí solo nos tienen atado ahí y no podemos desatarnos. Esto es cuando hay traumas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos trauma, nos quedamos pegados en eso. Nos quedamos pegados cuando tenemos heridas de la infancia de abandono y un ser nos abandona, una pareja nos abandona, quedamos ahí por siglos atados a ese abandono. ¿Sí? Y nos sentimos no queridos, nos sentimos olvidados, nos sentimos que no servimos para nada, creemos que no servimos. Hasta que esta terapia viene a que vos te descubras a vos mismo. Entonces ahí ya resurge la cosa de otra manera. Me valoro de otra manera. ¿Sí? Me empiezo realmente a darme cuenta quién soy yo, amén de los problemas que tenga. Pero cuando vos empezás a darte cuenta quién sos, los problemas dejan o se empiezan a desvanecer.
No en su totalidad, no en un 100%, pero sí comienzan a desvanecerse. ¿Sí? No, empiezan, de otra manera. exactamente, ya lo encarás, ya lo visualizás o lo ves y lo solucionás de otra manera. Ya no dejan de ser ese problema que me carcome la cabeza. Solamente es una dificultad. ¿Sí? O sea, Jesús no tenía dificultades. Por eso él decía cada vez que, cuando lo apresaron los romanos, él dijo, yo no, acá no hago nada, son tus palabras las que me dicen. Yo no dije nada. O sea, la misma palabra a los romanos los condenaron. Por miedo y temor lo crucificaron. Pero por las cosas que él decía y cómo transformaba a las personas, ¿sí? A la gente. Él vino a eso, a decir, che, hay que cambiar aquí algo. ¿Sí? Sí. Bien. Qué bacanudo. Bien. Sigamos. El reino de Dios, bueno, esa idea, ¿no? Que lo presentaban a Jesús así, no como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser, ¿no? Más aún, propone una idea revolucionaria. ¿Sí? Se propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros. El reino de Dios. No es ese reino lejano, no es en ese más allá o es en esa inmensidad del universo. No, está acá. ¿Por qué está acá? Porque nosotros somos una partícula de Dios. Por eso tenemos esa divinidad. ¿Por qué? Porque cuando fue el Big Bang, la gran explosión, se expandió esa partícula divina de ese ser divino que pensó para que todo se creara. ¿Sí? Esa partícula somos nosotros. Vos sos una partícula, yo otro, y así sucesivamente todos los seres de este universo. Y dije universo, no dije planeta. Bien, el reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora. O lo que nosotros estamos hablando, esa divinidad que es nuestro espíritu, que está ahí, no se escucha, Edu, ¿sí? En nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado, ¿sí?, la salvación durante siglos. O sea, creyeron, siempre nos dijeron que ellos eran los salvadores. La iglesia. ¿Sí? O sea, sí, la iglesia lo puede hacer, pero dicho por uno, por cada uno, por lo que escribieron, por lo que revelaron. Pero esto, como empezó un estado de revelación individual, ¿qué hacía? No podía, la élite de ese momento no podía controlarte. Al final termina siendo todo por conveniencia y por gobernar y tiranía, Exacto, como siempre. exactamente, tal cual, tal cual. ¿Sí? Bueno, todo esto viene de ahí, o sea, tampoco es la intencionalidad de ir en contra de lo que ya está. No, 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 la idea era un poco esta, que inclusive lo dijeron y esos que escribieron en ese entonces también tuvieron esa intención, de que esto se sumara y no que fuera en contra de... Pero no lo hicieron así. ¿Qué hicieron? Le dieron validez solamente a esos que escribieron, que obviamente entonces quiere decir que la Biblia fue manipulada. Amén. Yo lo tomo como algo personal, lo tomo como un libro sagrado, así como el Corán y otros libros sagrados de distintas religiones. Yo lo tomo como libro sagrado. O sea, la sabiduría que hay en eso lo está dentro de nosotros. La sabiduría que está en la Biblia está dentro nuestro. Porque eso es lo que nos vino a decir Jesús en su momento. ¿Sí? Entonces vos tenés sabiduría, Edu. Vos transformaste tu vida de este tiempo por tu sabiduría. Por lo que empezó a salir dentro tuyo, porque yo no te transmití nada en sí se quiere, sino todo lo que salió dentro tuyo. Como de Fernando. Vos lo ves a Fernando, vos dijiste los otros días, che, él habla de esta misma cosa. Claro, es la sabiduría que tiene él. Yo no le enseñé un carajo a él. O sea, hablé y él escuchó todas las clases que dimos y él cuando estuvo, obviamente tomó todos esos conocimientos igual, pero eso es para el despertar de cada uno, para darse cuenta dónde estamos. ¿Se entiende, Edu? Y eso que estamos leyendo, media hoja leí, media carilla leímos nada más. ¿Sí?
¿Sí? Así sería esto, pero bueno, mirá, veo que por ahí te pones a pensar o estás como, che, ¿y esto? No, hay una parte que creo que la leíste un poco, así que rápido, en Entre Ríos. Creo que has leído algo parecido. Ujú. Sí, sí, sí. Parecido. Sí, sí, sí. Muy, Pero muy, muy voy bien, muy bien. Lo bien. estoy viendo. Bien, Jesús sugiere que lo sagrado está confinado, que no está confinado. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las grandes catedrales, ¿sí? Ni reservado para el clero. No está, no está, no está ahí. No, él dice, no, esto vino él dárselo a la gente común, a la gente que vivía todos los días, que comía todos los días, que salía a trabajar. A esa gente le fue a dar esto. ¿Sí? Ese conocimiento le fue a dar a esa gente. No para ir exclusivamente en las grandes catedrales, no, o para el clero, no. Sino que era accesible para todos, de manera personal y directa. Él se lo daba, por eso se lo daba a los apóstoles. ¿Sí? Pero también se ponía y hablaba con toda la gente. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal. O sea, no tenemos que ir ni siquiera a la iglesia. Yo no digo que no vayan, a todo el mundo le digo igual. ¿Vos sentís deseo de ir a la iglesia, de arrodillarte frente al sagrario, frente a la cruz, a lo que sea? Andá y hacelo. Andá y hacelo. O sea, yo no digo que no. ¿Sí? O sea, sin necesidad de tener ningún mediador. No es que un sacerdote solo te va a guiar el sacerdote, como se creía en la antigüedad. Que a todo el mundo tenía que tener una... No, nada que ver. O sea, ¿por qué? Si vos lo podés hacer en forma directa. ¿Por qué? Escuchame, me voy a buscar agua yo también. Dale, no hay problema. Bien. Entonces era para todos. Y cada uno individualmente se puede comentar sin necesidad de ir o optar por ir a la iglesia. Eso es individual para cualquiera, o sea, eso es para cualquiera, no es solamente que esto, ni vengo a decir con este texto o este escrito, yo no digo que esto es mejor que lo que está en la iglesia o mejor que lo que está en la iglesia. No, nada que ver, nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Bien. Ahora bien, acá surge la pregunta también, después de haber descubierto estos textos, ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué se guardó esto? Che, ¿qué pasó? ¿Por qué lo guardaron? ¿Por qué no lo sacamos para afuera? ¿Sí? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento? Y se dejó que se perdiera en el desierto de Egipto. ¿Por qué hicieron eso? O sea, ¿qué pasó? Che, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Mientras que otros evangelios fueron canonizados. ¿Qué significa canonizado? Digamos que dijeron que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran los únicos y verdaderos que se podían tomar como fehaciente de lo que Jesús había venido a predicar acá. O sea que no se podían tomar otro. Entonces eso quiere decir cuando los canonizan... Claro, entonces eso era manipulación. Porque sabían que estos escritos habían sido guardados. Que no lo habían desechado, que no lo habían puesto dentro de la Biblia. Lo descartaron. Entonces, como sabían, ¿qué hicieron? Prontamente canonizaron esos evangelios. ¿Sí? Significa que eran los únicos y verdaderos. ¿Sí? Por eso canonizan a un, por ejemplo, ¿a quiénes fue la canonización más reciente? Creo, una de las más recientes. ¿Sentiste nombrar a Seferino Namuncurá vos? Por ejemplo. Bueno, vendría a ser como una especie de ejemplo. ¿Viste el Gauchito Gil?
Si la Iglesia considera que el Gauchito Gil realmente hizo obras desde Dios de verdad, lo tendrían que canonizar. Como creo que recién, ahora me acordé, creo que la canonización más reciente creo que tenemos, me parece, es el cura Brochero de Córdoba. Creo, me parece que la canonización más reciente que nosotros tenemos es el cura Brochero. Que después de años de estudio, de saber de lo que hizo, de bueno, todo eso, bueno, este hay que canonizarlo para llevarlo a ser santo. O sea, la canonización es previo para ser santo, una cosa santa. ¿Sí? Entonces, bueno, pero fíjate que los otros evangelios fueron canonizados como si que estos son los únicos y verdaderos. Porque sabían de estos escritos. Y se hicieron, ¿sí? Miraron para otro lado. ¿Sí? O sea, que probablemente porque no coincidían con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar. ¿Sí? La autoridad eclesiástica deseaba perpetuar estos. El resto que aparecieron no. Por eso la Iglesia en 1945 no le dio bola. No dio pelota. Porque ya los textos, como todo estaba canonizado, todo ya estaba certificado, lo que se toma es esta Biblia. Punto. No se incorpora nada. No se tira nada. Entonces quedaron estos ahí, que es parte también de lo que estuvieron en forma directa con él. ¿Sí? Pero bueno, no, ¿qué quiere decir con esto? Que esta información no llegó a nuestras manos prontamente, llegó recién ahora. Bien. Esto, mirá toda la historia que hay. La voz se evapora. Exacto. La voz se evapora. ¿Sí? Sí. Bueno, no fueron canonizados, probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada de las autoridades eclesiásticas que deseaba perpetuar deseaba perpetuar el poder, ¿sí? En pocas manos, o sea que lo tuvieron solamente ellos, en vez de democratizarlo, o sea, de dárselo a conocer a todo el mundo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, o sea, como los primeros evangelios, y escrito por ahí, tal vez en el mismo momento que sucedían las cosas, ¿sí? Que Jesús iba viviendo, él lo iba escribiendo, daría esa sensación por la narrativa que tiene él, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que puede haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes de algunos textos del Nuevo Testamento. O sea, mucho antes, porque parecería que Tomás escribía cosas antes, o al menos las expresaba en los papiros de entonces, en esos especies de cuero que se escribían. Se afinaba esos cueros para poder escribir ahí, ¿sí? Bien, parece ser que sería así. Esto no está, yo no puedo certificar eso, pero por la narrativa parece que sí. Bien, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos, incluso antes de algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. Nada creíble. No. Porque estaba en contra de lo que ellos habían puesto, o que ellos habían armado ya. ¿Entendés? Ellos habían armado algo. Entonces, bueno, llamaban que estaban en contra de eso. Por ahí escuchás un ruido de fondo porque están trabajando con una operadora. Por eso escuchás el ruido de fondo. Están instalando como tengo ya en el consultorio, ¿viste? El ventilador lo están instalando ahora en el comedor diario. Por eso se escuchan los ruidos. Bien, a ver dónde nos quedamos. Bueno, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En esas páginas, Jesús nos habla en enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. ¿Qué te dije al principio? Si vos te descubrís a vos, los problemas se solucionan. Todo se encamina. Cuando vos te empezás a descubrir, qué es lo que yo siempre te digo a vos, che, esto es espiritual lo que te está pasando hoy. ¿Por qué? Porque vos te estás metiendo hacia adentro. Vos estás realmente trabajando desde tu interioridad, transformaste tu interioridad,
Por eso transformaste todo lo que empezó a estar a tu alrededor. Todo. Lo que empezó a estar a tu alrededor, vos lo empezaste a transformar. Aún sin decir una palabra. La gente se te empezó a llegar, y no porque Eduardo se había convertido en un predicador. No. Eduardo empezó a hacer lo que es. Llegan porque lo sienten. Claro. ¿Entendés? No es porque vos empezaste a predicar desde tu palabra. No, no, no. No, la gente se venía y se acercaba a vos. Eso significa que hay un cambio interior, que es un cambio de energía, una transformación absoluta de tu interioridad, un reconocimiento de la divinidad de Dios dentro tuyo, aunque no practiques ninguna religión. Como es el caso de Fernando. ¿Qué Fernando qué era? Lo primero que vino y me dijo a mí, yo soy ateo. Y yo lo miré y le dije, problema tuyo, Fer, no mío. O sea, yo sabía que no tenía nada que ver, que vos pienses lo que quieras. Porque la divinidad, creas o no, la divinidad está dentro tuyo. La charla que vos diste en Pillaguay, ¿alguien te dijo algo cómo armar ese pizarrón cuando lo dibujaste, lo armaste? ¿Yo te dije algo? Vos saliste afuera, agarraste el pizarrón y comenzaste a escribir. Eso es espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vos estás pensando en hacer algo bueno, dar algo bueno, el espíritu se empieza a comunicar. Y empieza a salir todo eso. Parece sencillo, ¿no? Al menos desde mi boca parece sencillo, pero funciona así. No, porque si me lo sabes, se está 3 años atrás, no me permití. Pero ahora lo entendés. Sí, ahora sí, porque ya tengo el espíritu más limpio que antes. Claro, totalmente. O sea, ahora realmente empiezo, ahora ni siquiera tengo que hacer un esfuerzo. Yo no tengo que hacer un esfuerzo, no, me tengo que seguir reconociéndome. Tengo que seguir andando dentro mío. ¿Sí? Eso es lo importante de todo esto, que tenemos que seguir ahí. Bueno, como te decía, eran considerados herético y subversivo estos textos. Por eso yo siempre digo en broma, y no tan en broma, me van a venir a buscar los hombres de negro. ¿Sí? Bien. En sus páginas Jesús nos habla de enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Jesús expresa en una parte de la Biblia: si sacas a la luz lo que lleva adentro, te salvará. Si sacas a la luz lo que llevas dentro, te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. ¿Qué es lo que siempre digo? O sea, siempre digo, che, mirá que todo lo espiritual que vos no lo des, no lo manifiestes, no lo saques, te enferma tu cuerpo. ¿Sí? Emplota tu cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Sacarlo. Esto no es un credo de pasividad, no es que si, bueno, che, nos callemos la boca, no digamos, no, no, no. Esto por eso yo lo empecé a decir. Por eso es lo que yo descubrí, che, yo tenía que decir esto. Primero lo tuve que armar, tardé todo este tiempo en armarlo y hasta tanto tiempo en escribirlo también. Bien, esto no es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos hoy en día, sino es un desafío a reconocer y despertar nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, por más que no practiquemos, no tiene nada que ver con lo religioso o con las estructuras, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la naturaleza que está dentro tuyo. Que es lo que yo siempre busco, che, yo busco tu naturaleza. Una vez que la saco, che, este es tuyo, Edu, haz lo que quieras, toma. Porque vos sos dueño de tu ser y vos tenés un propósito en tu vida, que ya lo conveniste allá arriba. Entonces yo no me puedo meter en eso. Solo te descubro y te ayudo en esto. Tomá, tenés para hacer esto. O debes hacer esto. Ellos necesitaban seguidores, la iglesia de ese tiempo. Necesitaban seguidores, dependientes, no individuos autorrealizados. O sea, que con esto que hacemos, que se conozca cada individuo. Entonces, al conocerse... Claro, si vos te reconoces a vos mismo, ¿quién va a obtener poder sobre vos? Nadie.
solo. Exacto, exacto. Entonces nadie va a venir a querer convencerte de algo. Y si te quiere convencer, vos lo vas a escuchar, tal vez por respeto, pero no le vas a dar bola. Porque vos sabés quién sos vos. Yo tengo certeza de lo que soy, de lo que hago. El resto, no sé, que haga lo que quiera la sociedad. Yo no puedo decir nada. Bueno, que el deporte, que como el deporte es mío, entendés que venga otro hablando que en el deporte pasan otras cosas y yo sé lo que pasa en el deporte, y sé lo que es cierto y lo que no es verdad. Exacto. Si vos sabés cómo son los entrenamientos, vos sabés cómo tenés los esfuerzos que te toca hacer, que muchas veces no tenés ganas, pero sin embargo me tengo que levantar igual. O sea, tengo que hacerlo, tengo que ponerme ahí, tengo que ser responsable. Pero el espíritu solo sabe eso y te empuja a que hagas eso, ¿sí? Pero bueno, así funciona todo, en todas estas cosas. Los líderes eclesiásticos de la antigüedad, de ese tiempo, debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje. Una doctrina que promueve el despertar espiritual. Esto promueve el despertar espiritual individual. Despertar espiritual individual. Sí, por eso, cada individuo, por eso, como mi trabajo es hacer lo que hice con Fer, con Jessica, con Lorena. Listo, les di el conocimiento, chicos, ahora vayan ustedes. Ya está, no me tienen que seguir a mí. Si no, me convertiría como en la misma metodología que la iglesia. De la iglesia. ¿Entendés? Sí. No, ya está, listo. Ustedes, chicos, se descubrieron, vayan. Ahora vayan ustedes. Es su sabiduría la que tiene que ser predicada. No la mía, la de ustedes, como la tuya, Edu. Vos estás llevando tu vida adelante con tu sabiduría, porque yo no te doy un recetario, yo no te hago un recetario de, Edu, tenés que vivir esta vida, o tenés que decir esto, o tenés que conectarte con esto, no. No, ya me viste lo que... Ya me viste por ahí la oportunidad de descubrirme yo y ya saber lo que quiero, entonces ahí ya me manejo yo para vivir con lo mío. Exactamente, para hacer lo que vos tengas que hacer. Entonces ya está, ahí terminamos en eso, ¿sí? Bien. La iglesia necesitaba de esos seguidores dependientes, no individuos autorrealizados que confiaran en su propia conexión con lo divino. Y yo lo que intento hacer es que cada uno se conecte con su ser divino, con su divinidad, que cada ser se conecte con su divinidad. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista de todo el mundo. Por eso fueron a parar a esas tinajas que quedaron por siglos durmiendo ahí. ¿Sí? Por esos tiempos esos tiempos de ocultamiento han pasado. Hoy, gracias a Dios, se empezó a revelar eso. Estas enseñanzas están ahora accesibles a todo el mundo, ¿no? Invitándonos a replantear todo lo que creíamos sobre Jesús. No que no creemos en Jesús, no, esto todavía profundiza la creencia en Jesús, porque nos da otra mirada de lo que dice la Biblia que Jesús hizo, que creo yo en lo personal, creo que sí lo hizo, pero también hizo esto. Porque es lo que yo sentí. Yo sentí que yo tenía que hacer algo distinto, que tenía que hacer algo más, no era la terapia convencional. Yo tenía que hablar de Jesús. O sea, ¿qué vino a hacer este hombre? ¿Por qué alguien tan importante solamente hizo lo que dice la Biblia? Y yo decía, no, dentro mío yo decía, no, acá hay algo más. Pero como no lo podía preguntar, no lo podía explicar, no se lo podía contar a nadie, porque decía, ¿cómo, Jesús vino a decir otra cosa? ¿Vino solamente lo que dice la Biblia? Hacer hechos magníficos, mirá, wow, que quedamos todos maravillados. Claro, como todo poderoso, como algo divino, como algo que no se puede tocar o hacer, y que solamente un divino brazo. Tal cual. Exactamente, pero que realmente él lo que vino a decirnos es que nosotros somos dioses, que de hecho él lo narra en la Biblia. Hay un escrito, y una parte de escrito en el libro de Juan, donde él dice, ustedes harán mejores cosas de las que yo hice. Entonces, si nosotros vamos a hacer mejores cosas de las que él hizo, y él era Dios, nos estaba diciendo en la propia cara que nosotros éramos esos dioses, y nosotros nos hicimos los repelotudos. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento, éramos ignorantes. Por ahí habla de las cosas, está escrito eso,
lo digo acá en esta charla ahora así informal, o en esta clase así informal, digo, una de las cosas que Jesús encontró en ese tiempo, cuando Él vino acá, que también lo tenemos hoy, es la ignorancia, Edu. Él se encontró, el escollo más importante que tuvo que atravesar Él fue la ignorancia. Y el escollo más importante hoy para que esto prolifere, prevalezca y esto empiece a conocerse mucho más es la propia ignorancia. Porque cuando uno está imbuido en las cuestiones emocionales, vos no escuchás el resto. No te importa. A vos no te importa. No te iba a entrar el clavo si yo te hablaba de esto hace 3 años atrás, a vos no te... Ni bola me ibas a dar. Pero hoy sí, hoy vos solo empezaste a decir, che, ¿cuándo me enseñás esto? ¿Cuándo aprendo esto? ¿Cuándo empezamos con esto? O sea que había algo dentro tuyo que estaba empujando a eso. Tranquilamos adentro, afuera, la gente. Bien, pero se empieza a acomodar. Mirá lo que yo te dije a modo de ejemplo también, che, esto mirá los años que me llevó a acomodar, 2 años, a mí me llevó a acomodar todo dentro de mi cabeza, después empezar a hablar y recién el año pasado escribirlo. Mirá el tiempo que me llevó. Porque no sabía cómo encararlo, no sabía cómo mierda encararlo. O sea, ¿cómo digo? ¿Cómo lo expreso? ¿De dónde? Claro, ¿de dónde? Sabía para dónde ir, pero no cómo. Claro, no sabía. Para dónde ir. No sabía. Para dónde sí, pero cómo no. No sabía, por eso me largué a escribir. Cuando me largué a escribir dije, bueno, empecé a escribir todo lo que escribí hasta acá, ¿no? Ahora hace rato que no estoy escribiendo, pero ahora estoy estudiando cosas que me indignan, pero bueno, eso es otro tema. Digo porque estoy investigando cosas sobre niños, sobre culturas, sobre casamientos de niños, una cosa, ni siquiera no tenemos ni conocimiento nosotros de eso. Pero no importa, estoy investigando sobre todas esas cosas. Investigo siempre cosas así. Bueno, volvamos a esto. O sea, nos lleva a replantear de lo que queríamos saber sobre Jesús y sus mensajes. Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación, como hace creer la Biblia te dice que lo busquemos a Él para salvarnos, ¿sí? Y si nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos, no a Él, sino dentro de nosotros mismos. Che, ¿qué digo yo siempre, Edu? Que te digo, ¿dónde está la solución? Dentro tuyo, Edu. Está dentro tuyo. Dentro tuyo. Pasa que nos perdimos como 3.000, casi 3.000 años, nos perdimos dentro de Dios. Tal cual. Nosotros estamos perdidos dentro de nosotros mismos. Nosotros estamos perdidos ahí. Está bien, está bien. Te presento ahí, mirá. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? No te escucho, no me escuchas porque tenés los auriculares. Claro, sí, dale. Bueno, bien, Edu. En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No es solamente rezarle por rezarle, sino de reconocernos que nosotros cuando rezamos le estamos hablando al ser que está acá adentro. O sea, nos estamos hablando a nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero no nos reconocemos ahí. Creemos que este mensaje le tiene que llegar a Dios. No, a nosotros. Dios está acá. Dios se fragmentó. Que viene la psicología de repetición, que si le ponen cosas buenas y las cosas buenas se las ponen en la oración. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces por eso. Sí. Simplemente porque le está hablando a alguien más. Claro, vos le hablás con otro ser, pero realmente te estás hablando a vos. Esa oración es para vos. Lo que estás pidiendo es para vos, por vos y para vos, pero a vos que lo estás pidiendo. Puede ser como una oración o como una meditación, ¿no? Bien, entonces cuando vos le pedís todo esto, ahí comienza el espíritu a trabajar. Porque el creador de la propia materia es el espíritu. El espíritu hace todo. Entonces, para que te pidamos, pero el espíritu sabe que eso lo tiene que desechar. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, el material lo tiene que desechar. El espíritu lo sabe eso también, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ir viendo también cada una de estas cosas. Así que, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar,
No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos. No, yo no busco eso. Sino de redescubrir aspectos de él que nunca antes nos habían dicho. ¿Sí? O nunca antes nos habían expresado. Entonces, descubrir esos nuevos aspectos que tiene él, o ese nuevo enseñanza que él vino a transmitir acá, pero que han sido ocultados por siglos. No quería que se sepan esas enseñanzas. Por eso otra vez la Biblia fue manipulada. Porque no querían incluir eso, que era algo más profundo. La Biblia lo hicieron como una generalidad. ¿Sí? No como una individualidad. Bien. Bien. No fueron incluidos en la Biblia porque le sabía algo más. Claro, lógico, Edu. O sea, siempre cuando vos, digamos, despertás a otro, al sistema lo estás jodiendo. Vos cuando despertás a otro, al sistema lo jodés. ¿Sí? Por eso dice, uno de los mejores inventos que se ha hecho en este planeta es la bicicleta. Porque se maneja con tu energía, se maneja con tus manos, con tu mente. La fuerza energética que da lugar a esa bicicleta lo haces vos mismo. Entonces no se necesita combustible, no se necesita un automóvil. Y podés recorrer grandes distancias. ¿Sí? Entonces uno de los inventos más poderosos que se hizo aquí en la Tierra es la bicicleta. Si todo el mundo andaríamos en bicicleta, la industria automotriz moriría. Moriría. Ya, ¿por qué? Y porque sí. ¿Qué es lo que pasa en China? Todo el mundo tiene bicicleta. Por eso China está como aislada del mundo. En muchos países tienen eso. ¿Sí? Y en muchos lugares, en Villaguay, todo el mundo anda también en bicicleta. Porque no hay transporte público. Entonces, ¿cómo andan? Bicicleta. Motos, que siempre, viste, decimos que nosotros contamos esa experiencia. Acá en Buenos Aires sentimos el sonido de una moto y temblamos. Temblamos. Y si miramos para atrás y vienen dos en la moto, cagamos. ¿Sí? Pero allá en Villaguay, no. Están acostumbrados a eso. Yo los primeros días que estuve por ahí miraba para todos lados cada vez que escuchaba un ruido de una moto. Y ahí la moto es constante. ¿Por qué? Porque es lo que proliferó. O sea, se manifestó, pero también tienen bicicleta. Y todo el mundo anda en bicicleta, anda de acá para allá en bicicleta. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que ocurre en nuestro mundo, cómo funciona todo, ¿no? Y cómo también nosotros mismos nos hacemos esas propias cruces por el hecho de que nosotros queremos la comodidad, entonces queremos todo lo mejor. También, ojo, tenemos que ser conscientes que en esa comodidad, en ese avance tecnológico, hoy estamos pudiendo comunicarnos. ¿Sí? En ese avance tecnológico yo puedo grabar la clase y después pasártela. ¿Sí? Entonces, lo que está bueno tenemos que reconocerlo. No tenemos que decir que todo es malo. No es todo malo. No. Pero por eso también lo tenemos que saber usar nosotros para nuestro propio beneficio. ¿Reconocemos que tenemos la divinidad? No lo reconocíamos. No sabíamos ni siquiera que teníamos una divinidad dentro nuestro. Entonces no lo íbamos a buscar nunca. Siempre buscamos afuera y si afuera nunca lo íbamos a encontrar. ¿Sí? O sea, nunca íbamos a encontrar en ese afuera porque estaba dentro nuestro. ¿Para qué corno teníamos que ir a buscar ahí? Y bueno, no sabíamos. Bien, en este texto escondido Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con un enfoque que busca controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, sino de redescubrirlo, aspectos de sus enseñanzas que han sido ocultados por siglos. Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar nuestra autoimagen, nuestra fe y nuestra interacción con el mundo. Tu interacción con el mundo, Edu, cambió en los últimos meses. Tiempo.
Bien. ¿Por en qué? contra. ¿Por qué fue eso? Pero, Porque vos te descubriste a vos. Ese fue el cambio. El mundo sigue exactamente igual. No, no va a cambiar nada. No. El mundo sigue igual. Pero el que cambió fuiste vos. Y por ende, tu mundo, tu universo cambió. Tu universo. Ese es el que vale. Tu universo es el que vale. Para vos, tu universo es el que vale. Entonces vos cambiaste todo eso. Tú juntas la manera hoy de estar. Hoy, en otra época, ¿con quién tenía que estar a esta hora? ¿Dónde estaba Eduardo a esta hora después que terminaba sus actividades? ¿Con quién estaba? Bien, estabas con eso. ¿Cómo cambió ahora? Claro, ¿cómo cambió ahora? bueno, me Totalmente, cago a palo, pero ahora sí. totalmente cambió ahora. Me conecto a otro lado. Bien, Porque estoy conectado conmigo mismo. exactamente. Entonces esto es lo bueno de todo eso. ¿Sí? Así que esa imagen o esa interacción con nuestra fe, con nuestra autoimagen y la interacción con el mundo cambió totalmente. Cuando empezamos a redescubrirnos nosotros. Bien, ahora hablemos del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? ¿O qué fue el gnosticismo? Cuando yo nunca me enteré, o mejor dicho, sí lo escuché, pero nunca me fui a profundizar al gnosticismo. No sabía ni qué corno era. Los gnósticos eran un grupo de personas bastante grande que no creían en no creían en la religión judía ni creían en el nuevo catolicismo. No creían. Entonces se mantenían en el medio. Eso eran denominados gnósticos. ¿Qué significan gnósticos? Por ejemplo, para que entiendan, ¿no? O gnosis en realidad. La ognosis es la búsqueda del conocimiento espiritual o la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. La ognosis se escribe, que sería los gnósticos. Los gnósticos se escriben con G primero. G y después la palabra gnóstico. ¿Sí? Pero la palabra que viene que proviene de la gnosis, que es la búsqueda del conocimiento espiritual. Eso sería gnosis, búsqueda del conocimiento espiritual. Bien, los gnósticos, el gnosticismo, ese movimiento espiritual que estuvo a punto de redefinir la historia del cristianismo, los gnósticos eran muy distintos al cristianismo, o sea, muy distinto a lo que eventualmente representó la iglesia establecida en ese momento, o sea, al cristianismo. Buscaban una conexión mística y directa con Dios, desafiando a la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos Jesús no era el destino, para los gnósticos Jesús no era el destino, sino ¿quién era Jesús para ellos, por ejemplo? Para ellos era el guía, Jesús era el guía, no era el destino. Como en la Biblia está que para nosotros, si vos lo lees bien, el destino es Jesús. ¿Sí? No es que no sea Jesús, sí, Jesús es un guía, es el que nos lleva. Pero nos lleva porque está dentro nuestro. ¿Sí? Esa divinidad está, y Él vino acá a ese tiempo a despertar esa divinidad de nosotros. Entonces yo también vengo hoy a despertar esa divinidad en cada ser. Porque yo sé, o sea, me fue revelado, que si lo descubríamos, el mundo se dejaría de ser problemático. O sea, inclusive la prueba más fehaciente la tenemos con Fernando. Con vos mismo hoy en este tiempo, donde vos empezaste a descubrir todo se empezó a ordenar. Vos ya no estás en tu cabeza a esta edad, o a esta altura, digo, a esta fecha o a estas horas, de cualquier día vos que estabas, pensando cómo tener a alguien ahí para darle. Sí, claro. Solo pensabas en eso, nada más. A la tarde una, a la noche otra, al domingo a la mañana una, a la noche otra. No, eso no, ya cambió todo eso. Entonces hoy tus pensamientos ya no andan por ahí flotando. No. Estoy pensando otra cosa. Estoy pensando en cómo cuidarme, estoy pensando si tengo hoy amistades, bueno, estar con mis amistades, si tengo una novia, bueno, estar con una novia. O sea, pienso, mi estructura mental de pensamiento cambió.
Y no hice, ¿qué hizo de extraordinario? Eduardo, ¿qué hizo de extraordinario? Y como extraordinario, nada siquiera, porque seguía siendo lo que creí que era mi vida, pero cambió tu estructura de pensamiento. A través de que empezaste a reconocerte y a través de todo este trabajo que veníamos haciendo y que lo hiciste, porque siempre te dabas cuenta de eso. Che, viejo puto, mira, hoy, ahora descubrí esto y vos me lo habías dicho, ya viste. Y sí, y te empezaste, no solamente que lo empezaste a ser consciente, que esto es lo bueno. Vos empezaste a ser consciente y lo transformaste. Entonces eso es lo que vale, esa transformación, ¿sí? Bueno, los gnósticos creían eso. O sea que Jesús no era el destino, sino un guía, ofreciendo un mapa para reconectar. O sea, Jesús es como un mapa para reconectar una realidad divina perdida. O sea, la realidad divina dentro nuestro que estaba perdida. O sea, Él vino a decirnos que nosotros nos teníamos que reconectar, ¿sí? Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto, o sea, ese de la gnosis que te mencioné recién, que es la búsqueda de ese conocimiento, que según creían desbloquearía lo divino dentro de cada uno. O sea, esto yo cuando leí esto dije, che, pero yo soy un gnóstico entonces. ¿Por qué? Y porque yo lo que quiero es que el otro, revelarle al otro el conocimiento espiritual que tiene. No importa qué religión practique. ¿Se entiende? No importa. Sí, pero mira que yo vine a revelar esto, ¿eh? Se bloquearía lo divino dentro de cada ser. Y esto es lo que vine a hacer con la psicología espiritual. Cómo se lleva adelante la psicología espiritual, porque tenemos que revelar lo que divino que está dentro de nuestro interior. Ese es el secreto. ¿Sí? Bien. En textos como el Evangelio de Felipe, el otro, ¿viste? Yo tomé el de Tomás, pero acá narro algo de Felipe, y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición. O sea, no es que teníamos que pecar y salvarnos por esos pecados. No teníamos que cometer el pecado, repetir los pecados para salvarnos, no. Sino en despertar. ¿Sí? Esto es lo que hago yo. ¿Yo qué hago, doctor? Che, tienen que despertar. Tienen que despertar a ese conocimiento. Fer, ya está, ya despertó Fer. Fer tiene que seguir buscando. Lo que no debe hacer, o que no se debe hacer aquel que despierte, es dejarse al abandono y volver otra vez a una zona de confort. No. En realidad no creo que lo haga porque a mí el espíritu me siguió impulsando y me sigue impulsando hasta el día de hoy. ¿Sí? Yo hay días que me despierto y empiezo, estando acá a veces acostado en la ducha, millones de veces en la ducha me pasó, en la ducha y comienzo a decir, no, pero esto viene, que mientras me cae el agua, ¿no? Pero esto viene por acá, esto es así, salgo de ahí y lo escribo. Ahora, antes no, pero ahora lo escribo. Esto viene por acá. Mira vos cómo es la cosa. Entonces empiezo a cambiar, me empiezo a darme cuenta de todas estas cosas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué creemos que amar a una sola persona? ¿Por qué estamos en este mundo creyendo que solo tenemos que amar a una sola persona? Yo le dije otra vez a una pibita nueva, que encima tiene mi apellido también, los dos tenemos el mismo apellido, y yo creo que si la amo finito es medio pariente mío lejano, pero medio pariente mío. Y vive también así por Quilmes. Bueno, ¿Quilmes? ¿Vive? Sí, creo que sí. Bueno, el tema es que esta pibita, yo le decía, le hablaba del amor, y ella me decía, yo le digo, si yo te digo, a ver, vos me crees si yo te digo, yo te amo a vos como amo a mi esposo. Me mira y me digo, sé sincera, digo, decime la verdad. Y me dice, no, ok, está bien, no está mal. Está bien. Bueno, ahora yo te voy a decir cuál es la diferencia. Y te lo vuelvo a repetir, yo te amo a vos como amo a mi esposo. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? La convivencia. ¿Por qué? Porque el amor es para todos. Lo único que tenemos que hacer es convivir en paz, en armonía. Pero el amor, yo te lo doy a vos, te lo doy a vos, te lo doy a él, te lo doy a mi mujer, a mis hijos, a sobrinos, a mis padres, a mis amigos, a mis cuñados, te lo doy al mundo, a los pacientes, te lo doy a todo el mundo. Vos no le das amor a todo lo que dirigís, no le transmitís las cosas para que aprendan con amor. Estás dando amor. Totalmente. Entonces, estás dando amor.
Cuando vos tenés y preparás a alguno de los chicos que van a pelear, como a Cárdenas, ¿no le estás dando amor? Cuando vos te pones ahí y sos el sparring. Bien. Entonces le das amor a todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver el amor entre el hombre y la mujer? No, el amor no tiene que ver con el hombre y la mujer, no tiene que ver con lo sexual. El amor solo se da. Entonces yo te doy amor a vos y le doy a mi esposa, exactamente igual. La diferencia es que con mi esposa convivo. No, le dije, no hay otra diferencia. Pero ¿qué pasa? Porque vos decís, me duele si me desprendo, o me peleé con mi novio, que estuve 4 años con mi novio, sí, 3, 4 años, no sé cuándo tuvo. Me peleé con mi novio y me duele, hoy lo extraño, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que extraña? La convivencia. ¿Qué es lo que extraña? El amor, no, si el amor es para darlo a todo el mundo. A la distancia, porque también hay gente que está en pareja en la distancia, o sea, se van de viajar, el amor es para darlo a todo el mundo, el amor no es limitante, no te limita, no tiene que limitarte. Si el amor te limita, uno lo limita el amor en realidad. ¿Sí? No lo da, pero tiene que dar a todo el mundo. Pero aquel que quiere recibirlo, no aquel que no quiere recibirlo. Aquel que no quiere recibirlo no puede hacer nada. Por eso el amor no es controlador. El amor no es celoso. Si hay todo eso, no hay amor. No hay amor. Por más que me lo quiera dibujar de la manera que me la quiera dibujar. Bueno, los gnósticos valoraban el conocimiento secreto de la gnosis, que según creían desbloquearía lo divino dentro de cada uno, que es lo que yo hago, desbloquear. En textos como el Evangelio de Felipe y el libro de secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, ¿sí? Vivimos atrapados en un mundo ilusorio, o sea, alimentado por nuestra propia ilusión, ¿sí? Y por lo material. O sea, y eso incluye también la parte física. O sea, vivimos en un mundo ilusorio por lo material y lo físico, cuando nos enamoramos de otra persona. Para los gnósticos, el verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada ser. La esencia divina que reside en cada ser. Eso era para los gnósticos, ¿sí? En este mundo actual, y como al principio de nuestra era cristiana, no veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como la gente, los gnósticos, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. Vos, cuando empezaste tu despertar espiritual a esa realidad, empezaste a mirar las cosas de otro lugar. Pero de otro lugar, de otra manera, de otra perspectiva, con otras ganas, hasta con amor. Todo cambió. Todo. Cambió todo. Todo. O sea, ahí cambiaste y diste vuelta y transformaste tu vida. ¿Sí? En su visión, me fui un poco más allá. A ver, sino como un revelador de verdades escondidas, ¿sí? Instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia. Esto es lo que encontró Jesús. O sea, la verdadera batalla él la encontró con la ignorancia, que es el velo que mantiene en la oscuridad espiritual. La ignorancia es lo que nos mantiene en esa oscuridad espiritual, contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica. O sea, lo que nos hacen creer siempre, que Él vino y se llevó nuestros pecados. O sea, de hecho sí lo hizo, pero Él vino a decirnos cómo nosotros teníamos que hacerlo. Cómo esos pecados nosotros teníamos que hacer. Cómo esos pecados nosotros teníamos que revertir. ¿Sí? O sea, Él vino a decirnos eso, che, la divinidad está ahí, ahí lo tenemos que sacar. Por ejemplo. Entonces tenemos que ver cómo nos despertamos de ese velo espiritual que teníamos, esa oscuridad que no podíamos mirar.
¿sí? de la oscuridad más. Claro, la oscuridad que estamos ahí. Contrastando, eso significa que contrasta con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica. Un concepto central que la iglesia primitiva lo tenía, o sea, lo había implantado, como que Él vino a salvarnos y que nosotros tenemos que salvarnos por Él, ¿no? Por nosotros mismos no. Entonces, si nosotros nos salvamos por nosotros mismos, no, así no funciona. Sí funciona así. Sí funciona así, es al revés, sí funciona así, no como dicen ellos. Funciona porque si no vamos a estar siempre en la espera. ¿Cuándo va a venir a ese Dios a salvarnos? ¿Sí? No va a venir nunca. Como que Dios ya está, pero lo tenés que prender de la oscuridad, sacarlo de la oscuridad. Exactamente, tal cual, así. Los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente. Si te preguntas, ¿por qué fueron etiquetados como herejes? ¿Por qué lo denominaron así? Simplemente considera el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva una chispa divina, un desafío directo a cualquier institución que se proclame la guardiana de la gracia de Dios, ¿no? O de la gracia divina, que hizo la Iglesia en este tiempo, o sea, en todo este tiempo, en estos 2000 años que llevamos, la Iglesia dijo eso. O sea, se proclamó la guardiana, que solo ellos podían hacer todo, ¿sí? Así, el gnosticismo fue borrado de la historia, los limpiaron. Como estaban en el medio, no estaban del lado del judaísmo ni del lado del nuevo cristianismo, fueron a los primeros que mataron. ¿Los mataron a todos? Los gnósticos ¿Y dejaron los borraron. Los borraron, los gnósticos los borraron. Por eso yo digo, a mí me van a seguir los hombres de negro, me van a venir a buscar. ¿Sí? Estos hombres me van a hacer boleta. Pero no importa. O sea, yo ya sé que esto puede pasar, no es que lo digo, pero sí, no importa, ya está, yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que seguir haciendo. Bueno, fueron borrados de la historia, sus textos fueron incinerados, los quemaron, y sus adherentes perseguidos y asesinados. O sea, siempre los cristianos fueron perseguidos, pero los primeros que fueron perseguidos fueron los gnósticos. Porque el judaísmo tenía a los romanos en su favor. Los judíos tenían en su seguridad lo tenían a los romanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían los romanos? Che, este no está con ustedes, listo, hay que limpiarlo. Por eso empezaron a perseguir a los primeros cristianos. Pero en realidad no eran los cristianos que perseguían solamente, sino eran a los gnósticos. Porque los cristianos se escondieron, los gnósticos seguían su vida como cualquiera. Entonces a eso fueron los que limpiaron primero. Después empezaron con los cristianos. ¿Sí? Todo lo que quedó fueron fragmentos resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaron a un Dios creador. O sea, esto para que se entienda. ¿A qué Dios acusaron ellos? Ahora te explico a quién. Acusaron al Dios creador del mundo material. O sea, cuando se empezaron a ver que estamos aferrados a las cosas materiales, era como que se había creado a ese Dios. Entonces los gnósticos estaban en contra de eso. ¿Sí? Como crearon un Dios. Como materialista, ¿viste? ¿Sí? Exacto, entonces ellos estaban en contra de eso. Bueno, a ver, donde dice del mundo material, del Antiguo Testamento, o sea, la parte del Antiguo Testamento habla de todas estas narrativas, de todo lo que es materia, de lo que era el poder, de lo que era conquistar mundos y todo esto, o sea, había que conquistar, entonces era cosa del poder, entonces era el Dios del mundo material. Cuando conquistaban todas esas cosas, por eso habla del Antiguo Testamento, que hablaban de todas esas cosas que había que conquistar en ese tiempo. Bueno, era todo solo materia, solo pueblos, solo ciudades, nada más. No conquistaban a la gente, a la divinidad interior de cada gente. ¿Sí? Yo no sé, ¿a vos te hace mal ese ruido que estás escuchando? Es el viento ese. No escucho nada. Ah, no escuchás, listo, está bien, no hay problema. Mejor, porque si no es un ruido que hace constante. Yo no lo tengo acá, lo escucho, pero se dispersa, no es que yo lo tengo acá en el oído. Bien. Bien. Bueno, esta visión desafiaba la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios. Desafiaba eso.
como el todopoderoso y un omnipotente creador. Desafiaba todas esas cuestiones. En textos como el apócrifo de Juan, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la prisión, de una prisión del demiurgo. Hay términos muy eclesiásticos acá que yo puse también. La prisión del demiurgo, que es un concepto filosófico y teológico que se refiere a una entidad o ser que se considera responsable de la creación o el mantenimiento del universo. O sea, un ser como que hay un ser que se le denomina a ese ser que crea, que mantiene el universo, se le llama demiurgo, o lo llamaban en la jerga eclesiástica demiurgo. ¿Sí? Por eso habla de eso. Puede ser visto como un dios o también como una fuerza divina, porque tiene fuerza del universo. ¿Sí? Bueno, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material. O sea, que la divinidad se define como que tenemos que trascender a todo lo que es materia. De hecho, es así, porque el espíritu trasciende todo el espíritu, ¿sí? Pero es lo que ellos opinaban, pero que contrastaban con lo que nos transmitía en ese entonces la Iglesia, ¿sí? Para los gnósticos la salvación no consistía en complacer a un Dios omnipotente, no había que complacerlo a Dios, sino en iluminarse, despertando a una realidad superior que la Iglesia convencional procuraba o procura ocultar. ¿Sí? La Iglesia no quiere que vos despiertes. Que creas por vos mismo. Exacto. No quiere, la Iglesia no quiere eso. No quiere que vos despiertes. No quiere que vos te levantes. No, quiere que siga. Por eso se dice que la Iglesia está con todos los gobiernos y todo lo demás. ¿Por qué no? O sea, quiere seguir mandándote y que vos sigas obedeciendo a lo que se hizo buscar a ese Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces nunca lo vamos a encontrar. Bien, sino en iluminarse y despertar a una realidad superior que la Iglesia convencional procuraba ocultar. Sus comunidades no se consagraban en grandes catedrales, o sea, no se reunían en grandes catedrales, se reunían a solas, ¿sí? Se reunían poquitos. ¿Cómo? Te escucha cortado. Te escucha cortado. ¿Me escuchás cortado? A ver. Sí, cuando arrancás a hablar, te escucha cortado. Bien. Ahí vamos bien, ahí vamos, ¿me escuchás? Ahí se escucha, pero te vas a decir volumen. Está bien. Bueno, no, acá estoy mirando a ver si se toca algo, pero... A ver. No. Bueno, sigamos. Para los gnósticos la salvación no consistía en complacer a un Dios omnipotente, no se consistían, sino en iluminarse despertando a una realidad superior que la Iglesia convencional procuraba ocultar. Sus comunidades no se consagraban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas, o sea, eran pequeños grupitos, donde un círculo de buscadores compartía conocimiento. O sea, en el tiempo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que fuimos o yo voy a hacer a Villaguay? A reunirme con un grupito chiquito de gente y a compartirles esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué funciona así? Porque si no, la gente en grande, muy populosa, no entiende. No entiende. ¿Dónde se reúnen las grandes comunidades o las grandes concentraciones de gente que hay? Recital, partido de fútbol. No hay en otros lugares. Cuando se habla de conocimiento profundo, no podés ir hacia un montón de gente. Porque se pierde, no se aprende nada. Esa grandes iglesias, grandes parques, grandes firmas, grandes edificios. Por eso es que se reúnen así en pequeños grupos. Se reunían y se siguen reuniendo en pequeños grupos. Es lo que hago ya te digo en Villaguay. Sino en reuniones secretas íntimas, donde circulaba o se compartía los conocimientos, explorando la naturaleza de Dios, o sea, ellos exploran eso, la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a rituales grabados, ¿sí? Que esos rituales fueron grabados también en piedra, ¿no? Pero ellos no se referían a eso, que tenemos que grabar estos rituales en una piedra o que tenemos que ser así de esta manera. No. ¿Sí?
o teníamos que imponer este credo. No, no, no. Cada uno expresaba su conocimiento. ¿Sí? Mirá, cada uno expresaba su conocimiento, que era lo importante. Nosotros con la cursada, ¿qué hicimos con Fernando? Que cada uno expresara lo suyo. Por eso era lindo lo presencial. Cada uno podía expresar lo suyo. ¿Sí? Sino que era una realidad viva destinada a ser experimentada personalmente, más allá de una fe que pudieran tener, una fe ciega que pudieran tener. O sea, se expresaba más allá de esto. Cada uno expresaba lo suyo, su conocimiento. Vos tenés conocimiento, yo necesito aprender de tu conocimiento. ¿Sí? Que así fue, o sea, Fer lo hizo así. Fer venía y me transmitía cosas. Claro, Fer venía y me transmitía cosas. ¿Y de dónde sacó él? Él creía que yo se lo había puesto a él. No. Por eso es que una vez vino y me dijo, che, ¿cómo pusiste todo esto dentro mío? No, yo no puse nada dentro tuyo. Yo solo te di lo que te di. Eso que está saliendo es tuyo. Él tiene su propia, como vos. Porque a veces vos le decís cosas a los chicos y vos decís, ¿dónde mierda lo saqué? ¿Cómo le dije esto? Y sí. ¿Cómo se lo dije? ¿Entendés? O sea, ese es el conocimiento, Edu. Es el conocimiento que sale así, ¿sí? Que está dentro de quién, dentro tuyo. No está en otro lugar. Bien. A ver. Ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a virtudes grabadas en piedra o en credos impuestos, sino que era una realidad viva destinada a ser experimentada personalmente más allá de una fe ciega. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado dentro de cada uno. Ahora, imaginemos un escaneo donde la Iglesia hubiera adoptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino a un despertar interno y genuino. Entonces ellos no querían eso. Si vos te despertabas, ¿cómo te dominaban? Por eso la Iglesia no predica para que vos te despiertes. La Iglesia no predica para que te despiertes. La Iglesia predica para que vos sigas a Jesús. Lo sigas buscando. Y ellos son representantes de Jesús o de Dios. Entonces tenemos que ir a la Iglesia. ¿Sí? Parecería que hablara en contra de ellos. No, esto es lo que ellos predican. Acá lo que se predica, che, vos te encontrás a vos mismo. Y te encontrás con Dios también, aunque no lo quieras. Claro. Aunque no lo quieras, te encontrás con Dios. Porque empezás a pensar bien, a hacer las cosas con amor, a no pensar en maldades, a no pensar en perjudicarte. Vos no pensás en eso, empezás a trabajar desde el amor. ¿Sí? Si no, tenemos que ir a ello. En este mundo, cada individuo se veía motivado a explorar los misterios del universo. O sea, nosotros nos motivamos o buscamos el universo. ¿Sí? A ver, espera. Esto estamos. Está bien. 1, 2. 1, 2. Está bien. Bien. ¿Dónde estamos? Ya nos pasamos. Pues no importa. Yo porque no te quiero dejar mucho. ¿Qué hora es? La introducción de la pandemia, ¿vale? Muy bien. Bien. No, está bien. Después te voy a empezar si no me estoy yendo a la mierda. No importa. La idea es que hoy tengamos, después yo te paso parte de los textos, te lo paso ahí a tu WhatsApp. Y esto que grabamos acá, que ya llevamos casi 1 hora 20, lo paso a YouTube y después lo subo, digamos, a la página de YouTube, porque es la única manera que hay. Después te lo paso a vos el link para que lo veas. ¿Sí? Si lo querés repasar, lo querés meditar de nuevo. Quiero repasar. Bien, si yo después te mando el texto que leí acá, el texto te lo mando ahora. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, Edu. Primera clase. La próxima, ¿cuándo nos encontramos? ¿El miércoles? Dale, sí, el miércoles. Bueno. Sí.
Vamos. ¿Vamos con eso? Sí, con esto, bueno. Bien, Edu. Te robé este tiempo, pero era como para saber que entiendas cómo viene todo esto. Cómo viene todo este proceso. No, no, no. Sí, un poco del contenido lo que estuvimos viendo en todo el tiempo, ¿no? Que estamos en la terapia. Y creo que algunas cosas había dicho la otra vez en ya sobre Chaguay, así que nada, nos venimos muy bien. Está bien, está bien. O sea, hasta ahora, Pero ahora como que vamos a ir profundizando todo esto mucho más todavía con vos. Y vos también vas a ir profundizando esto. ¿Sí? Vos también. Entonces, bien, vamos a cerrar acá y nos vemos el miércoles y hacemos todo lo mismo. Grabamos, te paso los textos y demás. ¿De acuerdo? dale. Dale. Perfecto, dale. Nos vemos. Que esté bien, Edu. Bueno, saludos, Chau, chau. Bien. Nos vemos.